Sí. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a nuestra clase 8. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos? Vamos a partir al tiro. Hoy día vamos a ver todo esto. Es... Se ve harto, pero en realidad no es tanto. ¿Ya? Vamos a partir. Primero vamos a ver las estructuras resonantes. Luego bueno, el orden, este orden. Partiendo con las estructuras resonantes, vamos a indicar por qué ocurren las... Se escucha extraño. Ya, perfecto. Se escucha extraño. El micrófono funciona normal. ¿Ya? Perfecto. Ya, continuamos entonces. Ya. Estamos trabajando para usted. Vamos a hablar primero acerca de la estructura resonante y primero vamos a explicar por qué ocurren las estructuras resonantes. ¿Ya? Las estructuras resonantes ocurren principalmente por la deslocalización de los pares pi en moléculas grandes, en moléculas que poseen enlaces pi. Para repasar, ¿qué moléculas poseen un enlace pi? O sea, tenemos estas tres moléculas distintas aquí presentes. Tenemos el metano, CH4, el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular. Ahora, el metano posee solamente enlaces carbono-hidrógeno, que son enlaces simples y que son enlaces sigma. En el colegio tal vez se los hayan enseñado como que son enlaces de frente, enlaces directos. El oxígeno, en cambio, posee dos enlaces, un doble enlace. Posee el enlace sigma, el directo, el que pasa por el frente, y un enlace pi, que se dice que es un enlace lateral. ¿Ya? El nitrógeno molecular, tiene tres enlaces, un sigma y dos laterales, que serían los enlaces pi. ¿Quedó claro ahora cómo identificar cuáles son los enlaces sigma y cuáles son los enlaces pi? Sí, ya, perfecto. Vamos a continuar. Ahora, la resonancia ocurre en moléculas grandes. Una molécula como el benceno. El benceno es una estructura de 6 carbonos, cíclica, con enlaces carbono. Felipe me dice que no, Felipe, ¿por qué no? Cuéntame, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Volveré. Ya. El enlace pi, a ver, primero. Los átomos se unen a través de dos enlaces distintos. Están los enlaces pi y los enlaces sigma. Un enlace simple es un enlace sigma, que es un enlace que se dice más directo. Un enlace recto. El enlace pi, en cambio, es un enlace, se dice lateral. Más adelante vamos a ver por qué se dice que es lateral. Pero lateral. ¿Cuántos enlaces puede formar una molécula? El nitrógeno tiene 3 enlaces entre dos átomos. Por lo tanto, tiene dos enlaces pi, dos enlaces pi y un enlace sigma central. ¿Quedó claro ahora? Ya, perfecto. Entonces, molécula grande, benceno. Es un anillo de 6 carbonos. Los 6 carbonos son carbonos sp2. Geometría, que lo vamos a ver en esta misma clase. Conjugados, es decir, son todos vecinos. Y los pares electrones, si ustedes se fijan, está este par electrónico acá, y después resulta que resonó. Ya no se encuentra acá, sino que se encuentra desplazado. Ya sea formando este par electrónico o este par electrónico acá. Si se dan cuenta, este es un enlace sigma, un enlace sigma, un enlace sigma. Acá hay un sigma y un pi. Acá hay un sigma y un pi. Y acá lo mismo, un sigma y un pi. ¿Perfecto? ¿Quedó claro esto? Ahora, ¿por qué ocurre la conjugación de estos pares electrónicos?
Vamos a ver esto, que es la representación espacial del benceno. Habíamos dicho que los enlaces sigma son enlaces frontales, que son las las líneas negras rectas de esta molécula, más los enlaces pi, que son laterales. Si la molécula es completamente plana, los enlaces pi quedan en 90 grados en relación al plano de la molécula. Como todos los enlaces pi están en la misma simetría, poseen la misma simetría, se representa como la estructura de más allá. Y se representa como una nube pi. Eso es un concepto importante, es una nube electrónica pi. La nube electrónica pi me indica que ocurre una conjugación y que todos los electrones se comparten alrededor del benceno. Es decir, sí, se comparten alrededor del benceno. Por lo tanto, los electrones pi no corresponden solamente a un enlace, sino que están constantemente rotando entre esta estructura y esta estructura. ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda de los enlaces pi y los enlaces sigma? Ya, perfecto. Vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a ver ahora es la estructura de Lewis. O de Lewis, o como quieran decirle. Yo le digo Lewis. Ahora, ¿qué son las estructuras de Lewis? Son representaciones espaciales, o sea, no espaciales. Son representaciones planas que me indican el número de electrones de la capa de valencia. La clase pasada ya vimos cuál era la capa de valencia de un átomo. Retomando la clase pasada, la capa de valencia corresponde a los orbitales del último nivel de energía, que también es a la vez el nivel más energético. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué es lo interesante de la estructura de Lewis? Que me representa los electrones con puntos alrededor del átomo, del elemento. Perfecto. Por lo tanto, tengo estas representaciones de Lewis, o de Lewis, o de Lewis. El hidrógeno posee solamente un electrón, por lo tanto tiene un puntito. El helio posee 2 electrones. El helio es una de las pocas moléculas que su estructura de Lewis se dibuja así, con este par electrónico junto, porque es un gas noble. Gas noble. Perfecto. Esta es la única excepción. El carbono posee... Les voy a dar ejercicios. No alcanzo porque en realidad es tanta materia la que hay que hacer hoy. Son 39 diapositivas, creo, que entre consulta y consulta no hay ejercicio. La próxima clase van a ver muchos ejercicios. Ahí van a ver, ¿ya? El carbono posee 6 electrones, pero en la capa de valencia posee 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto que sí? Sí, cierto que sí. Mirando la siguiente molécula de la serie, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, el nitrógeno posee 7 electrones. No, mentira, me equivoco, me estoy confundiendo. Necesito una tabla periódica en mi mano. Estudio química y no me sé bien la tabla periódica. Qué vergüenza me doy. No, sí, estaba bien. El nitrógeno tiene 7 electrones y en su capa de valencia tiene 5 electrones. Por lo tanto, se dibuja con 5 electrones allá. Si se dan cuenta, se dibujan en círculo. Por lo tanto, si yo ubico los 5 electrones, 2 me quedan apareados. Vamos a ver después, con la molécula de amoníaco, qué importancia tiene ese par electrónico juntito encima del nitrógeno cuando veamos la parte de geometría, que va a ser en un par de diapositivas más. El oxígeno posee 8 electrones en su capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 8.
Posee 8 y tiene 6 en la capa de valencia. ¿Quién estoy confundiendo? Se cuentan los electrones de la capa de valencia. Solamente los electrones de la capa de valencia. Si tú tienes una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2, solamente se cuentan el 2p2 y el 2s2. La regla del octeto solamente se cumple cuando se forman enlaces. ¿Ya? Si la molécula no forma enlaces, solamente escribo los electrones de la capa de valencia. El flúor tiene 9 electrones, 7 electrones en su capa de valencia, porque el orbital 1s, que posee 2 electrones, no se cuenta porque no es de la capa de valencia. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones. Al igual que el cloro, todos los halógenos poseen esta misma estructura de Lewis. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Perfecto. Valentina Sánchez. En la universidad me acuerdo que dijeron que los electrones de la capa de valencia se ordenaban según sus orbitales. Creo. Ya. ¿Se ordenan según sus orbitales? Sí. Es que es la estructura de Lewis. Es una representación simplificada de cómo se ordenan los electrones de la capa de valencia. Acuérdense que cuando todo esto fue formulado, solamente se conocía una cantidad limitada de elementos. ¿Ya? Recién se venían a conocer los gases nobles. Si se acuerdan, en clases pasadas, cuando vimos la configuración de la tabla periódica, no estaban los gases nobles. Los gases nobles no se habían descubierto porque no lo podían aislar, son completamente inertes. ¿Ya? El neón, ahora, como es un gas noble, posee la nube electrónica completamente llena. Por lo tanto, tiene los 8 electrones completos. ¿Quedó bien? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, no, no, sí. Tal vez, no. Sí, sí que, sí quedó claro o sí hay alguna duda. Ya, Felipe dice más o menos. Felipe, ¿cuál es la duda? La regla del octeto solamente se cumple cuando los átomos forman enlaces con otros átomos. En este caso, como solamente tengo el átomo y no estoy formando un enlace, ubico los electrones de la capa de valencia correspondientes al átomo. ¿Cómo se ordenan los puntitos, que son los electrones de la capa de valencia? En un círculo. Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por si ustedes ven, el carbono tiene 4, nitrógeno 5, oxígeno 6, flúor 7 y el neón 8. ¿Por qué en la valencia son menos átomos? Porque en la capa de valencia solamente toma en consideración la capa más energética, que es la capa de mayor nivel de energía de electrones. ¿Ya? Regla del octeto y la estructura de Lewis. La regla del octeto acá no se toma en consideración. La regla del octeto solamente se cumple cuando los átomos están formando enlaces. ¿Ya? Da lo mismo si se ordenan de sentido horario o antihorario. Más adelante van a ver, o sea, si se dan cuenta, espérense, voy a ejemplificar. Tomen el neón, el nitrógeno. Posee 1, 2, 3 puntitos. Si yo junto dos nitrógenos, voy a formar el nitrógeno molecular. Me voy a correr un poquito más para acá. Si se acuerdan bien, un enlace, primero son dos electrones que se están compartiendo.
Como cada nitrógeno posee un electrón, o sea, 3 electrones libres, esos 3 electrones se juntan y forman el triple enlace. ¿Cumple la regla del octeto la molécula? Sí. ¿Por qué? El nitrógeno tiene un par electrónico disponible y forma 3 acá, son 2 electrones por enlace, hay 6 enlaces, más 2 pares más un par no enlazante, por lo tanto son 8 electrones y cumple la regla del octeto. Al igual que el oxígeno posee 2 pares de electrones no enlazantes, que son 4 electrones, más estos 4 electrones que forman el enlace, por lo tanto también cumple la regla del octeto. Sin embargo, si yo veo la estructura de Lewis, no necesito cumplir la regla del octeto porque no se está formando un enlace y estoy analizando el átomo aislado. ¿Ya? ¿Por qué el oxígeno molecular forma 2 enlaces? Porque cada oxígeno posee 2 electrones desapareados. Los halógenos, por ejemplo el flúor molecular, solamente se une a través de un enlace simple, porque cada flúor aporta un electrón desapareado. El cloro, y lo mismo para el resto de los halógenos, el bromo y el yodo. El helio, al igual que los gases nobles, se une a través de un enlace simple, porque... ¿El helio dije o el hidrógeno? El hidrógeno... el hidrógeno, al igual que los gases nobles, solamente se une a través de un enlace simple, porque cada hidrógeno me aporta un electrón. ¿Quedó claro cuál es la diferencia entre la regla del octeto, la formación de enlaces y la estructura de Lewis? Ya. Ahora, la estructura de Lewis me informa la posición de los electrones y, como vimos recién, cuántos enlaces va a formar. Por ejemplo, si ustedes ven acá, yo junto 2 hidrógenos, un hidrógeno acá abajo, un hidrógeno acá al lado y formo la molécula de agua. Tomás, sí. Los 4 electrones están desapareados, por lo tanto es tetravalente. Por eso mismo existe la molécula del metano, CH4. Cada hidrógeno me aporta un electrón y el carbón me aporta 4 electrones desapareados. ¿Ya? Entonces, volvamos. La estructura de Lewis, si bien sirve para ver cuántos enlaces forma y cuántos pares electrónicos desapareados hay, no me indica la geometría de la molécula. Entra en juego entonces la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, o abreviado la TRPKV. La TRPKV. ¿Ya? Ahora, sabemos que los electrones son cargas negativas. Por lo tanto, se repelen entre sí. Si se repelen, generan presiones entre ellos mismos. Por lo tanto, los pares electrónicos que están libres se van a distribuir de tal manera para obtener la mínima energía de repulsión. ¿Ya? Repulsión mínima. Repulsión mínima. Repulsión mínima. Destaquen eso. Repulsión mínima. Destáquenlo porque es importante. Ahora, como esto también solamente se basa en los pares de electrones de la capa de valencia, pares de electrones de la capa de valencia, solamente me sirve para moléculas simples. Porque no puedo hacer... O sea, se puede determinar, pero es mucho más complicado. No entendí lo último que dijo. ¿Qué fue lo último que dije? ¿Esto? ¿Que esto es importante? ¿La repulsión sea mínima? Los pares electrónicos son cargas negativas. A partir de la física, ustedes saben que cargas similares se repelen y que cargas distintas se atraen. Por lo tanto, los pares electrónicos se van a repeler entre sí. Como se repelen, van a alterar la geometría de la molécula
de tal manera que se alcance un estado de repulsión mínimo. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Molécula sencilla, bla, bla, bla. Capa de valencia. Ahora, en función del par de electrones de la capa de valencia, el átomo central puede tomar distintas geometrías. Vamos a ver la siguiente tablita. Tengo los números de electrones de la capa de valencia y tengo la disposición de los pares electrónicos, no geometría molecular. Vamos a ver cuál es la diferencia en un par de minutitos más. Si hay dos pares de electrónicos disponibles, va a ser lineal. Porque obviamente, con permiso, si yo soy el átomo central y tengo dos pares electrónicos disponibles, que serían las manos, lo más obvio es que cada uno se ponga lo más lejos del otro. No me sirve poner los pares electrónicos así porque hay repulsión, no me sirve ponerlos para abajo porque hay repulsión, por lo tanto en 180 grados se alcanza la mínima repulsión. Por lo tanto es un átomo lineal. Si tiene tres pares electrónicos disponibles, va a ser trigonal plano. Es exactamente la misma idea, solamente que ahora en vez de haber 180 grados, hay 120 grados entre cada uno. En el mismo plano. ¿Ya? Así sucesivamente. 4 es tetraedro, una pirámide, como vamos a ver más adelante. O tiene la estructura de más o menos de una pirámide. Si tiene 5 es una bipirámide trigonal y si tiene 6 pares electrónicos forma la octaédrica. Ahora, representaciones de cada una. Aquí están las representaciones. Como ven, hay dos pares de electrónicos de enlace. Hay dos pares electrónicos de enlace. La menor repulsión, 180 grados. La menor repulsión, 120 grados. Aquí está la geometría de bipirámide trigonal. Si ustedes se ven analizando esta, ustedes ven que hay una pirámide de 3 caras arriba con la base, una pirámide de 3 caras con la base abajo, y la base es un triángulo, bipirámide trigonal. O la otra también, la octaédrica, bipirámide de base cuadrada, es lo mismo. Ya. Ahí se ve la disposición de los otros pares de electrones. Si ustedes se dan cuenta, vamos a analizar esto muy bien. Ven, avanza. Primero, el par electro S con el que está acá atrás es lo mismo como si fuera lineal. La mínima repulsión se alcanza a los 180 grados. Si yo ubico ahora los otros 4 enlaces, la mejor manera de distribuirlos es en el mismo plano, en un cuadrado. ¿Por qué? Si ahora veo esta estructura, noto que entre este par electrónico, el átomo central y este par de arriba forman un ángulo de 90 grados. Igual que abajo, este y el de abajo forma también 90 grados. 90 grados. Entonces tengo 90 grados para arriba, 90 grados para abajo, ambos son 180. En un cuadrado también, 90 grados. Tengo 90 para allá, 90 para acá, 90 para el otro lado y 90 para el otro lado. Por lo tanto, esa es la configuración de mínima repulsión. ¿Ya? ¿Se escucha bien? No me lo eché, ¿cierto? Se escucha bien, ¿cierto? Díganme que sí. ¿Se entiende bien esto? Es bastante fácil de deducir. Si posee 2, lineal. Si posee 3, trigonal plano. Si posee 4, tetraédrico. Si posee 5, trigonal de base pirámide. O sea, bipiramidal de base trigonal. Si posee 6, octaédrica. ¿Ya? También podemos contar las caras para saber cuántas tiene. Octaédrico tiene 4 caras acá arriba, 4 caras acá abajo, 4 más 4, 8. Octaedro. ¡Tarán! Dani, la clase empezó hace media hora. Lo voy a hacer con la otra para que se me vea la cara.
¿Qué estamos pasando? Resonancia, Lewis y ahora geometría molecular. Puntualidad, exactamente. Yo también estoy en la universidad, yo soy puntual, yo soy el profe. Bueno, ya. Vamos a continuar. Ahora, el siguiente paso. Esta es la geometría, o se utilizan estas geometrías para representar los pares electrónicos. Pero como bien se ve acá, tengo el cloruro de berilio. El berilio no tiene ningún par electrónico, por lo tanto la disposición es lineal, libre. ¿Ya? En una molécula más compleja, por ejemplo, esta, yo podría tener 3 átomos que me forman enlace con el átomo central. Por lo tanto, tendría 1, 2 y 3. El de acá atrás. Acá, ese mismo. ¿Ya? Entonces, si las moléculas presentan pares libres, la disposición no va a coincidir con la geometría molecular. Por lo tanto, estas son las geometrías de los pares electrónicos, no la molécula, que quede claro. La geometría molecular, en el caso de una molécula tetraédrica, son estas. Tetraédrico, tetra, 4. 4 pares de electrónicos disponibles. Si hay 4 pares que son enlazantes, como el metano o el tetrahidruro de silicio, o sí, tetrahidruro de silicio, yo creo. Creo, no sé si está bien, en una de esas estoy mal. Si estoy mal, gente de YouTube, corríjanme. Es tetraédrico. Si posee 3 pares enlazantes y un par no enlazante, es una piramidal trigonal. El amoníaco. Ahora que llegamos al amoníaco, ¿se acuerdan que el nitrógeno tenía un par electrónico disponible de su estructura de Lewis? Voy a volver a esa diapositiva rápidamente. Ahí está. El nitrógeno me forma 3 enlaces y me queda un par electrónico disponible. Si bien son 4, como hay 3 electrones que se están enlazando, hay un par electrónico disponible no enlazante que me altera la geometría molecular del amoníaco. Volvamos. Ya. Perfecto. 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes es angular. Y esto siempre lo preguntan y no lo tengo anotado acá. La geometría angular tiene un ángulo de 104.5 grados. Dato importante. Angular, 104.5 grados. Sí o sí lo van a preguntar en la PSU. ¿Qué moléculas poseen 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes? El agua. Volvamos de nuevo, geometría, estructura de Lewis. El oxígeno puede formar 2 enlaces, por lo tanto tengo este par electrónico de acá más este par electrónico de acá que no enlazan y que ejercen presión. Sin embargo, como está solamente unido a 2 hidrógenos, el ángulo de enlace o la molécula, la geometría molecular, es angular, 104.5 grados. Volvamos a donde estábamos. ¿Quedó claro cuál es la diferencia entre la geometría molecular y la geometría de pares de electrones? ¿Se lo tienen que aprender? Sí. ¿Es sencillo? Sí. Hacen los mismos pasos que hicimos nosotros. Estructuras de Lewis, enlazan y ven los pares electrónicos compartidos y no compartidos. Maripi, ¿qué no entendiste? La última diapo. ¿Qué parte de la última diapo? ¿Toda la última diapo? ¿El cuadrito de la última diapo? ¿La explicación de acá arriba de la última diapo?
Todita. Ya, perfecto. Volvamos. 1, 2. Tenemos la geometría de pares de electrones. Dependiendo de cuántos átomos enlazantes hayan al átomo central y de cuántos pares electrónicos libres tenga la molécula, la geometría de la molécula puede diferir de la geometría de pares de electrones. ¿Ya? Si posee 4 pares enlazantes, va a ser tetraédrica. Porque están los 4 pares electrónicos disponibles. Tengo mi átomo central acá, tengo uno acá, otro acá y uno acá arriba. 1, 2, 3, 4. Un tetraedro. Perfecto. Si hay 3 pares enlazantes y un par no enlazantes, como el amoníaco, es una pirámide trigonal. Tomo mi átomo de amoníaco. Debería haber algo como esto de... como la Jarvis de Tony Stark, así que es 3D. Tengo el nitrógeno, que es mi átomo central. Tiene un par electrónico disponible acá arriba, que no se comparte, y posee 3 enlaces con 3 hidrógenos. O sea, posee un enlace con 3 hidrógenos. Por lo tanto, tengo mi átomo central, 1, 2, 3. Y es una pirámide trigonal. No va a ser tetraédrica porque la geometría molecular se analiza de los átomos enlazantes y el átomo central. Si posee 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, como el agua, es angular. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso qué? Lo que dije recién, creo que se puede explicar también con esto. Lo que dije recién fue el amoníaco, ¿cierto? Sí. El amoníaco está acá. Posee 3 pares enlazantes y un par electrónico no enlazante. No está representado el par electrónico enlazante, pero debería estar aquí, dando vueltas por aquí, empujando la molécula para abajo. La geometría molecular se analiza a partir de los átomos enlazantes, no los pares electrónicos libres no enlazantes. El átomo central y los átomos enlazantes. Por eso, a pesar de que electrónicamente el amoníaco es un tetraedro, porque tiene el par electrónico de arriba y 3 hidrógenos, como no se considera el par electrónico de arriba, la geometría es una pirámide trigonal. ¿Se entiende ahora? Al igual que el oxígeno del agua posee 2 pares electrónicos no compartidos. Debería poder rayar esto en algún momento. Pronto, tecnología futura, rayando imágenes en vivo. Debería... Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Si bien tiene 2 pares electrónicos no disponibles y 2 enlaces, tiene esta disposición, este tetraedro. Pero como por ejemplo, este par de acá y este par de acá no están compartidos y acá arriba tengo un hidrógeno y acá arriba tengo un hidrógeno en la molécula de agua, es angular. ¿Se comprende ahora? Dani, tú que me hiciste la pregunta, ¿se comprende? ¿Entiendes bien la materia ahora? ¿Se lo tienen que aprender? Sí, se lo tienen que aprender porque los que estudien algo que tenga ciencia lo van a ver toda la vida. Más o menos. ¿Por qué más o menos y por qué no más que menos?
Es que no recuerdas bien qué. Sí, es de primero medio esta materia. Geometría molecular. Lo más importante, el amoníaco, piramidal. El agua, angular. Esta, que es igual que el metano, tetraédrico. ¿Ya? ¿Cómo se distribuye? El cómo se distribuye se ve acá. Y a partir de los pares enlazantes y no enlazantes, deduzco esto. ¿Ya? Voy a seguir avanzando con la materia, pero quedó más o menos claro. Pero necesito que lo estudies bien, necesito que lo repases, porque esto de verdad lo van a ver toda la vida de estudiante que tengan, por lo menos, dependiendo de lo que estudien. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, pasar a la segunda parte de la clase de hoy. Quedando tan solamente 20 minutos. Vamos, Chile, que se fue. Fuerzas intermoleculares. ¿Ok? ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Bueno, primero, hay dos grupos grandes de las fuerzas intermoleculares. Están el enlace por puente de hidrógeno y las fuerzas ion-dipolo, que eso básicamente son producidas en átomos polares o moléculas polares, excepto la ion-dipolo, que es entre, como vamos a ver más adelante, entre un átomo con carga y una molécula polar. Y las fuerzas de Van der Waals, que son tres. Dipolo-dipolo, dipolo inducido y fuerzas de dispersión de London. Estas tres son en moléculas apolares. Que quede claro. Las moléculas polares. Y está bien. Dipolo-dipolo. Ya. Puente de hidrógeno, ion dipolo, dipolo-dipolo, dipolo inducido, fuerzas de dispersión de London. Vamos a seguir. Primero, el enlace por puente de hidrógeno. ¿Cómo se forma un enlace por puente de hidrógeno? Bueno, primero, tiene que haber un átomo de hidrógeno y se produce con los átomos más electronegativos. Nitrógeno, oxígeno, flúor. Si lo leen al revés, dice FON. ¿Ya? Así me lo aprendí y es la mejor manera para aprender con qué átomos el hidrógeno forma puente de hidrógeno. FON, nitrógeno, oxígeno, flúor. Si ustedes se dan cuenta, el oxígeno es un átomo muy electronegativo. Como es tan electronegativo, chupa chupa en los pares electrónicos del hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno queda con una carga negativa. Se conoce como delta negativo porque no es un átomo cargado. Como los hidrógenos quedan con una deficiencia de pares de electrones, quedan con un delta positivo. Esta molécula es así permanentemente. Es una molécula polar. El enlace hidrógeno-oxígeno es un enlace covalente polar. El hidrógeno posee una electronegatividad de 2,2 y el oxígeno de 3,6. O de 3,7. No estoy muy seguro, pero es polar. No alcanza a ser iónico, pero es covalente polar. Entonces, el delta positivo producido por el hidrógeno también se ve atraído por el delta negativo. En realidad, es al revés. ¿O no? Sí, está bien. No, estoy bien. Como ese hidrógeno está carente de electrones, ve a este oxígeno rico en electrones. Es como el compañero flaco y el compañero más o menos gordito o que tiene muchos alfajores. Fomentando el hambre con Tomás Gajardo. ¡Yay! El hidrógeno ve que este oxígeno tiene muchos alfajores, que serían los pares, que serían los electrones, por lo tanto se siente atraído y forma una especie de interacción entre ellos para poder contrarrestarse, para poder equilibrarse. ¿Cómo se dibuja el enlace puente de hidrógeno? Se dibuja así, con rayitas así. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el agua, molécula polar, oxígeno negativo,
hidrógenos positivos. Cargas opuestas se atraen. El hidrógeno queda carente en electrones, el oxígeno queda con un exceso de electrones, por lo tanto el hidrógeno se ve atraído por este oxígeno y forma el enlace puente de hidrógeno. ¿Quedó claro? Es sencillo, es facilito. Entonces, ¿con qué átomos el hidrógeno forma puente de hidrógeno? Con FON. Nitrógeno, oxígeno, flúor. FON. ¿Ya? No, el hidrógeno queda positivo. Está aquí en este dibujito. ¿Por qué queda positivo? Porque le quito los electrones. O mejor dicho, el oxígeno se lleva su densidad electrónica. Los electrones, ¿qué son? Carga negativa. Si yo al hidrógeno, que es el neutro, le quito carga negativa, me queda positivo. Es el oxígeno el que queda con carga negativa. Porque el oxígeno es más electronegativo. Como es más electronegativo, atrae con mayor fuerza los electrones disponibles. No, cada oxígeno solamente me va a formar un puente de hidrógeno con otro hidrógeno. Sin embargo, la molécula de agua, los hidrógenos de la molécula de agua se pueden unir a un oxígeno. Siempre es así, un hidrógeno con un oxígeno, un hidrógeno con un oxígeno, un hidrógeno con un oxígeno. Si yo tuviera otra molécula de agua por aquí arribita, el oxígeno interactuaría con este hidrógeno. Si yo tuviera otra molécula de agua por aquí abajo, este oxígeno interactuaría con el hidrógeno de esa molécula. Cada oxígeno forma un puente de hidrógeno y cada hidrógeno forma un puente de hidrógeno. Por lo tanto, la molécula de agua puede formar 3 puentes de hidrógeno. ¿Se entiende la diferencia? Vamos, que tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Esto es pura materia, esto es de texto, esto es de libro. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, Doctor Google, también lo van a encontrar. Pueden buscar videos en YouTube, aparte de este que también va a ser subido, que explican esta materia y la explican muy bien. ¿Ya? No, no, no. La molécula de FON no. No, 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 no. ¿Con qué átomos el hidrógeno forma puente de hidrógeno? Con nitrógeno, oxígeno y flúor. Si yo aquí tuviera HF, fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, tendría HF, rayita, rayita, HF, rayita, rayita, HF. ¿Se entiende? No sé si mañana se va a hacer la clase de física porque yo no soy el profe de física. Lo siento mucho. ¿Ya? Maripaz, ¿se entiende bien? Sí, ya, perfecto. Voy a continuar. El siguiente tipo de fuerza intermolecular es ion dipolo o ion dipolo inducido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el ion dipolo? Bueno, es un ion, punto 1, un ion, carga positiva, carga negativa, un catión o un anión, interactuando con la nube electrónica de otra molécula, ya sea polar o apolar. Perdón. Independiente de si es polar o apolar, tiene su nube electrónica. Como tiene una nube electrónica, se puede distorsionar. Puede hacer así. Dependiendo de la carga que tenga el ion. Por lo tanto, si yo tengo un catión y tengo una molécula que es originalmente neutra, el catión primero va a hacer que todos los electrones se vayan a esta parte, y como esta parte de la nube electrónica tiene una deficiencia de electrones, tiene carga positiva. Como esta tiene un exceso de electrones, tiene carga negativa. El catión es una molécula con carga positiva. Esta clase termina a las 18:30 en 10 minutos y yo creo que me voy a demorar un poquito más. ¿Se entiende bien esto? Si fuera un anión, carga negativa, me quedan los electrones a este lado y la carga positiva a este. ¿Ya? Esto se llama dipolo inducido.
¿Por qué? Porque puede haber sido en una... Por ejemplo, en este caso es dipolo inducido, porque me induce un dipolo en una molécula que es originalmente apolar. Es porque los electrones se ven atraídos a las cargas negativas, perdón, a las cargas positivas, y se ven repelidos a las cargas iguales. Dependiendo. Como yo tengo un catión, un deficiente en electrones, los electrones dicen, ¡oh! Tiene deficiencia de electrones, vamos a llenarlo. Y se van todos los electrones para allá. Como se fueron todos para acá para intentar estabilizar este catión, me dejan otro vacío en esta parte de la nube electrónica. No es que la molécula se fuerza, sino que esta carga positiva distorsiona la molécula y forma un dipolo. Como lo forma, es un dipolo inducido. Ya, voy a continuar. Ya vimos puente de hidrógeno, ion dipolo, dipolo inducido. Vamos entonces a entrar a las fuerzas de Van der Waals. Dipolo-dipolo. ¿Qué es un dipolo-dipolo? Ocurre entre dos moléculas polares, cuando la región positiva de una está cerca de la región negativa de otra. Coincidentemente, el enlace puente de hidrógeno también entra en la categoría de dipolo-dipolo. Sin embargo, aquí no se forma un puente de hidrógeno porque el puente de hidrógeno solamente se forma con el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. El resto de los halógenos, el cloro, el bromo y el yodo, no forman puentes de hidrógenos. Sin embargo, como el cloro, el bromo y el yodo son átomos más electronegativos que el hidrógeno, me genera un potencial negativo y un potencial positivo constante dentro de la molécula. La molécula en sí es polar porque el enlace cloro-hidrógeno es polar. Como se presenta esto, se observa el mismo fenómeno del puente de hidrógeno en que un potencial negativo ve un potencial positivo y se forma una interacción. ¿Qué interacción? Dipolo-dipolo, porque las dos moléculas en este caso son polares. ¿Se entiende? Necesito que quede claro, dependiendo de la naturaleza de las moléculas que interactúan, cambia el nombre de interacción. Se llama dipolo-dipolo porque ambas moléculas son polares, ambas moléculas poseen un dipolo, dipolo con dipolo. Si vamos a seguir avanzando, veremos el dipolo inducido. ¿Qué es el dipolo inducido? El dipolo inducido ocurre en una molécula apolar. Apolar. La nube electrónica se deforma. Como se deforma, forma brevemente un dipolo. Similar a la anterior, pero aquí, en este caso, yo no, por ejemplo, no tengo una molécula, sino que puedo tener un imán. Un imán es un dipolo. Esta molécula, que es originalmente apolar, se ve afectada por la presencia del imán. Mejor dicho, la nube electrónica de la molécula apolar se ve afectada por la fuerza magnética del imán, deformando mi nube electrónica, formando un dipolo. ¿Ya? ¿Se entienden cuáles son las diferencias? En el caso del ion dipolo inducido, yo tenía un catión. Aquí no tengo un catión. Aquí simplemente deformo la nube electrónica. Con un imán lo puedo deformar. Como la Tierra es un imán enorme, las moléculas pueden estar constantemente vibrando dependiendo de qué parte del campo magnético de la Tierra estén. Claro, acá es... No. Bueno, sí, un dipolo. Pero este dipolo no es el importante. Lo que estoy viendo es el efecto en la nube electrónica de la molécula apolar. Puede ser una molécula polar, puede ser una molécula, puede no ser una molécula y ser un imán, pueden ser metales magnéticos, un metal con propiedad magnética, el hierro, por ejemplo.
Si yo acerco metal de hierro a una molécula que es apolar, formaré un dipolo inducido porque la nube electrónica se ve alterada por la presencia del campo magnético del hierro. Polar significa que tiene polos permanentes, la molécula de agua. Tengo carga negativa en el oxígeno, cargas positivas en el hidrógeno. Apolar significa que la suma de todos los enlaces no me da preferencia en un sentido o en otro. Esto es como una suma vectorial en todo caso. Por lo tanto, el metano es una molécula apolar porque tiene 4 enlaces hidrógeno-carbono en direcciones opuestas y la suma vectorial de esos enlaces me da 0. Acá se deforma la nube electrónica. Muy bien. ¿Los apolares siempre serán neutros en teoría? Sí. Pero los polares no necesariamente pueden tener carga. ¿Ya? El agua es una molécula neutra y es polar. El metano es una molécula neutra y es apolar. El agua. El oxígeno cumple con su regla del octeto. No le sobran ni le faltan electrones. El hidrógeno cumple con su dueto. No le faltan ni le sobran electrones. Por lo tanto, la carga total de cada uno de los átomos es 0. Es una molécula neutra. Sin embargo, es polar. ¿Por qué es polar? Porque el oxígeno atrae los electrones del enlace. Es como este vaso. Oh, no se ve el vaso. Es como este vaso. Ahora sí se ve. Tengo un hoyito acá y tengo un putito acá. Entonces, por ejemplo, esta parte que es más amplia me representa mayor densidad electrónica y esta parte que es más chiquitita me representa menor densidad. Por lo tanto, en teoría es una molécula polar, pero sigue siendo neutra. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una de las interacciones más choras, más locas, las fuerzas de dispersión de London. ¿Qué son las fuerzas de dispersión de London? Primero, las fuerzas de dispersión de London se producen en todas las moléculas, sea polar, sea apolar, sea con carga positiva, negativa, sea sin carga. Todas las moléculas presentan fuerzas de dispersión de London. ¿Por qué? Porque las fuerzas de dispersión de London son cuando se producen fluctuaciones de la nube electrónica de la molécula. ¿Ya? Entonces, un átomo con mayor número de electrones en su capa de valencia presentará una mayor fuerza de London. Fluctuaciones. ¿Qué es una fluctuación? En español lo hablaré con una imagen. Esto es una fluctuación. Tengo mi distribución simétrica, la molécula tal igual como se espera teóricamente, y tengo esta fluctuación producida por alguna razón. Porque la molécula es chora y porque dice, no, quiero que estos electrones estén acá y después lo separa, después lo tira para el otro lado. Por lo tanto, la nube electrónica se deforma. Puede ser que se haya acercado un imán y justo el imán tenía carga positiva y tiró todos los electrones para este lado. Fluctúa, se altera, se deforma la nube electrónica de la molécula. ¿Ya? Es una deformación de la nube electrónica. Perdón. Ahora, como esta molécula presenta un polo negativo y un polo positivo, ya sea momentáneo o permanente, polar o apolar,
Cuando interactúa, vámonos para acá. Cuando interactúa con otra molécula, ya sea de la misma especie, de una especie distinta, también se ve alterada por la presencia de esta nube electrónica alterada. Por lo tanto, ya no pasa a ser la nube electrónica celeste, que sería la simétrica, sino que pasa a ser la en línea negra, la asimétrica, porque se ve inducido por los dipolos formados momentáneamente por la alteración de la nube electrónica. ¿Se comprende? ¿Se entienden cuáles son las diferencias entre todos los tipos de fuerzas intermoleculares? ¿Quedó alguna duda? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la pregunta que debería hacerles? La interacción... A ver, Lizzy. Voy a responder con que sí. Porque una molécula fluctúa y esa induce fluctuación en otra. ¿Se comprende? Ahora, Felipe, para que haya dispersión de London, ¿tiene que haber necesariamente un dipolo inducido? Sí. Pero como que se autoinduce el dipolo. El dipolo no se forma por la... O sea, claro, es que, a ver. Primero, London está presente en todas. Polar, apolar, con carga, sin carga, bla. Como dije también, el hidrógeno dice, o sea, la molécula dice, todos los electrones para allá, ahora todos los electrones para allá, ahora todos los electrones están iguales, ahora uno está arriba, el otro está abajo, los dos arriba, los dos para abajo. Por lo tanto, es el movimiento de electrones lo que me distorsiona la nube electrónica. Puede ser producido por un factor externo o, como acabo de ejemplificar, puede ser porque la propia molécula distorsiona su nube electrónica, porque la nube electrónica, si recordamos antes, es una función de probabilidad. No es exactamente dónde va a estar el par electrónico. Pueden estar repartidos simétricamente, pueden estar repartidos asimétricamente. Si está repartido asimétricamente, puede deformar la nube electrónica de una molécula adyacente. Se puede distorsionar por factores externos o porque simplemente la molécula tiene tantos electrones que se distorsiona sola la nube electrónica. ¿Se entiende mejor ahora? Por eso las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas. ¿Por qué? Todas las moléculas en algún momento y por algún factor distorsionan su nube electrónica. Como distorsionan su nube electrónica, pueden distorsionar la nube electrónica de una molécula adyacente. Sea la misma molécula, sean moléculas distintas. Qué bonito. Me gusta la química. ¿Tan chora? Profe, ¿qué? La clase pasada. ¿Qué se vio la clase pasada? Déjame revisar al tiro. La clase pasada. La clase pasada fue la clase 7, ¿cierto? Pero aquí estamos estudiando química. ¿Por qué vino si esto es química? Clase 7, química. En teoría se suben los videos al tiro a YouTube. Sí, para una prueba. Ya, perfecto.
¿Qué pasa con la clase 3? ¿No será la clase 5? La clase 3 ya está arriba. La clase 5 es la que tenemos que regrabar. La clase anterior fue formación del enlace químico y propiedades, tipos de enlaces, la regla del octeto y enlace iónico, covalente polar, covalente apolar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? La próxima clase vamos a ver esto, cálculos estequiométricos. La clase pasada debía haber subido, tal vez no está añadida a la lista de reproducción, pero está arriba. No puedo hacer un resumen porque ya terminamos. Estamos en el tiempo, son las 18:35 horas. Lo siento mucho. Que adelante algo. No sé qué adelantarle. Voy a tener una reacción química y voy a tener que ver cómo son las proporciones de los distintos átomos. Por ejemplo, puedo formar a partir de un ácido y una base, formo una sal y agua. Veo cómo se comporta cada uno. Matemáticas empiezan a las 7. Sí, esto va a ser la próxima clase. 17:30 horas. Día miércoles. Clase 9. Estequiometría. Cálculos químicos. ¿Ya? No va a ser como laboratorio, va a ser todo teórico en papelito. Lo de ácido base tiene para rato. Esto es solamente estequiometría. Numeritos. ¿Ya? Ya. Nos vemos, chiquillos, que les vaya bien. Éxito. Que tengan un muy buen fin de semana largo. ¡Yeah! Pásenlo bien, descansen, estudien los que tengan que estudiar, descansen los que quieran descansar, acuéstense temprano. Sí, claro. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, 17:30. Los quiero acá, en este mismo canal, en este mismo día, 17:30 horas. ¿Ya? Que les vaya bien, chiquillos. Chao.